Buenos días. Hoy vamos a continuar estudiando lo que hemos estudiado, empezamos a estudiar el día martes, que estábamos viendo el convenio 169 y estábamos analizando algunas cosas con respecto a los derechos sociales del convenio 169 y de la consulta indígena en particular. Conversamos algunas cosas importantes contenidas en el convenio 169 sobre el contenido de la consulta, sobre la distinción de la consulta indígena y el consentimiento y cómo vamos entendiendo que el concepto, lo que entendíamos como lo que era la consulta, que mal se entiende muchas veces como una especie de trámite o una etapa dentro de un mayor proceso, en la realidad se está volviendo una verdadera necesidad de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. Y en esa línea, y también dentro de lo que estábamos conversando del proceso constituyente, que tiene mucho que ver con todo lo que nosotros estamos revisando y viviendo actualmente en Chile, hablamos también sobre la importancia de reconocer el consentimiento de los pueblos originarios, la importancia del convenio 169 como un instrumento de estabilidad nacional, de estabilidad democrática nacional, como beneficio tanto para los pueblos originarios, para las primeras naciones, como también para las empresas en particular que requieren negociar y conversar con los pueblos originarios, como así también para los diversos estados que son parte de instrumentos internacionales tan importantes como el Convenio 169 y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Otro punto importante que conversamos en la clase anterior fue la forma en que ocupamos la Declaración de Derechos, esta Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, de forma conjunta con el convenio 169 de la OIT y cómo este ha sido el criterio seguido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente desde el caso Saramaca en adelante, es decir, desde el 2007 ahora. Yo les hablaba también cómo este criterio ha ido creciendo y ha ido aumentando en su aplicación, incluso la aplicación y la extensión en que nosotros entendemos que se aplica el convenio 169 y las distintas disposiciones que se establecen ahí para pueblos originarios y pueblos tribales, han visto aumentada su aplicación o en muchos casos han especificado algunos derechos por la interpretación que ha hecho la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, como así también de parte de la Organización Internacional del Trabajo. En esta línea, no sé qué voy a contar. Y ahora sí. Entonces continúo con lo que estaba conversando y también les conversaba sobre lo que estamos revisando ahora y la discusión que se ha dado en medio de lo que es el proceso constituyente en Chile, cuando se discute el reconocimiento de ciertos grados de autonomía a los pueblos originarios en virtud del convenio 169, en virtud de la declaración, como así también de los deberes que tienen los estados en particular con las primeras naciones que son parte de estos estados latinoamericanos, de estos estados del mundo que tienen poblaciones originarias. Se da mucho la discusión sobre si esto implica un verdadero derecho, y esta es la discusión que siempre se da de cierto sector que es más resistente al reconocimiento de los pueblos originarios dentro, o el reconocimiento del propio Estado como un Estado plurinacional, intercultural, etcétera. Es sobre esta especie de derecho de secesión, que eso fue lo último que alcanzamos a ver en la última clase, es decir, la verdadera posibilidad que tienen los pueblos originarios de, una vez obteniendo un cierto grado de autonomía, dividirse de los estados en particulares o los estados nacionales de los que son parte. Y en esto yo les mencionaba que en el proceso constituyente actual y por la gestión de los mismos escaños reservados con apoyo del resto, de la gran cantidad de constituyentes, lograron incorporar como criterio o principio rector de todo el proceso que se va a llevar a cabo a través de este proceso constituyente, que se haga en virtud de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Es decir, no exclusivamente el convenio 169, sino también esta declaración, y que esta misma declaración, en virtud del artículo 3 y el artículo 46, no permite en ninguno de sus partes un derecho de secesión o de división de las primeras naciones de los estados de los cuales son parte. Entonces, este argumento, cuando alguien lo da, entonces la respuesta que hay que darles está en virtud de este artículo 3, que nos define o nos da una definición de lo que es este principio de la autodeterminación de los pueblos, cosa que el convenio 169 no hace de forma directa, y que lo reitero para que lo conozcan o tengan esta definición que se da en esta declaración, que me dice, los pueblos indígenas tienen derecho
a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Esa es la definición que me da la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, de lo que nosotros entendemos como la autodeterminación. Esta definición que me da el artículo 3 en ningún caso me permite este miedo constante o este argumento que se busca para que no se produzca el reconocimiento de las primeras naciones indígenas, que es este derecho de secesión o de división de los estados en particular, porque el artículo 46 de esta misma declaración dice lo siguiente, en su número 1. Nada de lo señalado en la presente declaración se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política del Estado soberano e independiente. Es decir, en esta misma declaración que yo les mencionaba que si bien todos estos instrumentos internacionales, Convenio 11.9, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, se originan en el marco de la negociación y participación de los representantes de los diversos estados nacionales que conversan para generar estos instrumentos internacionales, la presión y lo que allí se verbaliza, especialmente en la declaración, se genera por la presión social y el trabajo constante que han realizado los miembros de diversos pueblos originarios latinoamericanos, mundiales también, reclamando este reconocimiento a estos derechos que los pueblos indígenas sabían que le eran parte como especies de derecho humano, ¿no? Y estos son tratados que nosotros entendemos que son de aquellos, en el caso de la declaración, es un instrumento internacional, que se consideran de aquellos de derechos humanos, con la importancia que eso tiene y con la distinción que tiene con otros tratados internacionales que nosotros conocemos. Entonces, para que sepan que incluso en este marco, incluso con el mismo trabajo generado desde los pueblos indígenas, siempre se respeta el principio de la integridad nacional, siempre se respeta este principio del Estado-Nación. O sea, por lo menos en cuanto a lo jurídico, no existe ese argumento real de que el poder reconocer autonomías, el poder reconocer autonomía política, el poder reconocer autonomía económica, social, jurídica, en algún grado, no implica necesariamente, de hecho, no implica la secesión, para que eso quede claridad. Cuando hablamos de secesión, en realidad, y esto ocurre, o esta noción, o esta discusión se da, cuando uno sigue manteniendo la fórmula que nosotros tenemos en nuestra Constitución actual, de que lo que hace es como tratar de bloquear un poco el principio de la autodeterminación de los pueblos, en cuanto me dice esta visión anclada en la noción de un Estado, una nación. Esa es una visión muy añeja y que no se condice con la realidad de ningún Estado mundial, porque en general todos los Estados del mundo, no podemos hablar de un Estado, una nación, todos están compuestos por muchas naciones. Y más aún cuando hablamos en estados como el Estado chileno, los estados latinoamericanos, que han pasado por procesos históricos de colonización y de invasión extranjera, donde por lo mismo, por la propia naturaleza y por la propia naturaleza de los movimientos migratorios, hacen que nuestras naciones se originen necesariamente de carácter plurinacional, pluricultural, y nuestras naciones y nuestra existencia se fundamentan. Nosotros no podríamos hablar de un Estado o una nación, y nuestra Constitución, al indicar ello, lo que hace finalmente es tratar de imponer una realidad que no se condice con lo que nosotros vivimos diariamente, y que también lo podemos ver en lo que está pasando ahora en el proceso constituyente, la última discusión que se dio con respecto al derecho que tienen algunos representantes de escaños reservados, como Francisca Niconao, a expresarse dentro del proceso constituyente en su lengua materna, en su lengua del pueblo originario, que es el Mapuzungún, y la discusión abiertamente racista que se dio, o la crítica abiertamente racista que se dio desde otra constituyente, ¿no? Y ahí uno ve, porque es interesante este proceso, porque ahí uno ve los conflictos que produce cuando uno impone estas realidades a través de un texto jurídico como es la Constitución, de decir que nosotros somos un Estado, una nación, y esto generalmente lo que viene a hacer es a excluir la visión de aquellos que no tenían o no detentaban el poder a la hora de determinar lo que dice la Constitución. Y que esto genera a largo plazo un quiebre de sistema, y que se producen estos quiebres, ¿no? Y que uno puede ver en esta discusión parlamentaria que se dio en la Convención Constituyente y que se va a seguir dando, y que originó que otros representantes de escaños reservados también empezaron a hablar en su idioma propio, que también la discusión que se va a dar en el proceso constituyente, y que es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta, va a hablar probablemente del reconocimiento de los derechos lingüísticos de las primeras naciones indígenas, y los derechos que tienen a ser reconocidos como lenguas oficiales nacionales, tanto como lo es el español. Entonces, esto es algo que probablemente nosotros vamos a ver. Si bien nosotros vemos algunas medidas que ha tomado el Estado chileno
de intentar, por lo menos en algunos puntos, establecer por lo menos traducciones a los idiomas de los pueblos originarios mayoritarios que se encuentran en esos territorios, como por ejemplo en el registro civil, donde uno encuentra ciertas indicaciones, en el caso de nuestra región, en Aymara, y si va a otros lados, en Licantay, si vamos más allá, Coya, y etcétera, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este derecho de la autodeterminación de los pueblos, que ya llegamos al principio general, que no nos referimos a la secesión o división de un Estado en particular, sino que nos estamos refiriendo a, en virtud del Convenio 169 y en virtud de lo presentado por la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que viene a buscar es a reconocer grados de autonomía, diversos grados de autonomía, a las distintas primeras naciones indígenas, a los distintos primeros pueblos originarios. ¿Y a qué se refiere este concepto, o a qué nos referimos cuando hablamos de autonomía? Que es uno de los conceptos que también se discute mucho y que probablemente en el proceso constituyente también se va a discutir mucho. Cuando hablamos de autonomía, nosotros lo entendemos, y aquí estoy buscando una definición, una nueva comunidad política en el seno de la comunidad nacional, con un gobierno propio, autogenerado, con competencia y facultades legislativas y administrativas al interior de un territorio autónomo. Es el principio que orienta la nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos indígenas. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de este principio de la autodeterminación de los pueblos, y esa es la consecuencia de este principio en su mayor manifestación, que sería este grado de autonomía. Me preguntaban en otra cátedra sobre qué significaría en caso de que nosotros en este proceso constituyente reconociéramos que Chile es un Estado plurinacional y reconociéramos este grado de autonomía a los pueblos originarios, a las primeras naciones. Si esto tendría consecuencias inmediatas para el Estado chileno, y por supuesto el poder redactarlo en una constitución nos da un primer paso, un primer pie, pero no significa que vamos a tener cambios inmediatos desde la dictación o desde que se genere o se apruebe esta nueva constitución. Esto nos va a dar un primer paso para una serie de cambios sociales y reconocimientos que nosotros debemos dar a los pueblos originarios, y que les voy a decir más adelante, pero se los adelanto. Ya la comunidad internacional ha declarado en un informe sobre evaluación del Estado de Chile que nosotros estamos abiertamente atrasados en lo que es la no discriminación de los pueblos originarios y de las primeras naciones. Y en lo que es la exclusión del pensamiento de los pueblos originarios estamos altamente atrasados. De hecho, se nos llamaba a nosotros tomar medidas concretas como Estado chileno a mejorar esa situación de exclusión como una violentación a los derechos humanos de los pueblos originarios como parte del Estado Nacional chileno. Entonces, para que sepan que esta queja ya no es únicamente una queja que se da como en el foro interno nacional, sino que se ha dado también en el foro internacional, donde se han emitido informes que sí lo han declarado. Con respecto a esta idea de la autonomía, nos estamos refiriendo entonces a esta nueva orientación que tiene que ver en cuanto a la relación que debe tener el Estado de Chile o los estados latinoamericanos con los pueblos originarios, y esta interpretación que les daba hace un ratito se desprende del preámbulo fundamental, y esta sería una interpretación que para la Organización Nacional de las Naciones Unidas, se considera como una verdadera interpretación de lo que nosotros debiéramos entender como la autonomía que se corresponde con la autodeterminación de los pueblos, siempre respetando la integridad del Estado Nacional, pero manteniendo estos grados de autonomía, o reconociendo estos grados de autonomía a los pueblos indígenas. ¿Por qué se señala de esta forma en el derecho internacional y no se señala de otra manera? Porque años atrás, y esto nosotros lo veíamos cuando revisábamos la manera de regular los derechos en el convenio 107 de la OIT, lo que hacían los estados más bien eran asumir que los pueblos originarios, las primeras naciones, estaban condenadas a desaparecer o disolverse dentro de lo que era este concepto de un Estado, una nación, y que iban a desaparecer con el tiempo dentro de una noción mayor que era el Estado nacional, en este caso el Estado chileno, o cualquier otro Estado latinoamericano. Y esto es lo que se pensaba y era lo que consagraba el convenio 107 de la OIT, donde lo que ocurría era un muy mal concepto, donde lo que se buscaba era generar la asimilación de los pueblos indígenas y originarios. La vuelta que da el convenio 169 de la OIT y que viene a ser perfeccionado por la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas es que ya nosotros no hablamos en términos de asimilación, o que veamos como que el pueblo indígena eventualmente va a ser parte y va a desaparecer dentro de lo que es el concepto del Estado Nacional, el Estado chileno, sino todo lo contrario. Por lo mismo, se respeta
el grado de autonomía que tiene el pueblo indígena, entendiendo que el pueblo originario también avanza y evoluciona en el tiempo y por tanto también evolucionan sus estructuras políticas, evolucionan sus estructuras sociales, etcétera, ¿no? Y así también tienen el derecho a una educación determinada, tienen derecho a hacer, y en educación es muy importante, que también lo vamos a ver hoy día, cuando hablamos del término de la asimilación, porque también en el marco del Convenio 107 y antes de eso, tanto los estados nacionales latinoamericanos como en el caso de otros estados que también tenían poblaciones originarias como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, existían verdaderas escuelas donde lo que se producía a través de este derecho a la educación era hacer asimilar y desaparecer a los pueblos originarios, a los miembros de los pueblos originarios, en cuanto se les asimilaba y se les enseñaba a olvidar su lengua materna, lo que también ocurrió aquí en el norte de Chile y en general todo Chile, a perder esta conexión especial que se tenían con el territorio. Y en el caso específico del norte de Chile, debido a los procesos de chilenización que se dieron, porque recordemos que lo que es el norte de Chile y específicamente el territorio en el que nosotros nos encontramos, era un territorio que antes era parte del Estado peruano. Una vez que Chile ganó la Guerra del Pacífico, se produjo todo un proceso de chilenización de este proceso, territorio, dentro de lo cual lo sufrió específicamente el pueblo aymara, donde para evitar la persecución por parte de estas verdaderas tropas de chilenización, cambiaban sus apellidos a apellidos abiertamente chilenos, a fin de no ser perseguidos por el hecho de identificarse como aymaras o identificarse como peruanos. Eso es parte de la historia, de la deuda histórica que nosotros hemos conversado y que tiene el Estado chileno con las primeras naciones indígenas y que produce estos procesos de discriminación, desigualdad y que producen los quiebres que nosotros vemos que tienen la abierta desconfianza que tienen los pueblos indígenas con el Estado chileno. Entonces, dentro de este derecho a la educación, se incluyen los derechos de la identidad lingüística, que tiene que ver con lo que estábamos hablando con respecto a la constituyente Linconao y a la constituyente Loncón, lo que está, y también en el caso de nuestra región, la constituyente Isabela Mamani y el constituyente Luis Jiménez, quienes también, por lo menos en lo que es el saludo, cuando están iniciando cualquiera de sus intervenciones, también lo hacen en aymara, ¿no? Para que nosotros vayamos viendo, y eso también nos ayuda a nosotros a reidentificar nuestra propia identidad cultural indígena y conocer cuáles son las otras lenguas, y las lenguas que no son solo otras lenguas, sino que eran los idiomas que se hablaban en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles, ¿no? Que finalmente es lo que viene a determinar por este proceso de colonización que nosotros hablemos de español mayoritariamente, y que fue un proceso que se vivió por la fuerza, ¿no? Que es parte de todo este proceso histórico de la colonización y que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene un componente de pueblo originario y un componente también español y de otros elementos que se fueron incluyendo dentro de este Estado nacional fundamentalmente plurinacional, que es muy común de los estados que se derivan de estos procesos de colonización, y por lo mismo este proceso que nosotros vivimos en Chile, se vive en Perú, se vive en Argentina, de diversas formas y de diversas entidades, pero siempre en esta misma naturaleza de entender un estado pluricultural, que como yo les mencionaba, dentro de las primeras clases, ya se ve reconocido por las diversas constituciones latinoamericanas, salvo únicamente la chilena, que no lo reconoce en ningún nivel, ninguno, ni siquiera de los derechos lingüísticos, como podemos verlo por las intervenciones que tienen desafortunadas algunos constituyentes cuando demuestran una incomprensión absoluta cuando se habla en otro idioma que no sea el español, específicamente los idiomas de los pueblos originarios nacionales. Y es ahí donde toda esta discusión que se va dando de este bloque de derechos que nosotros estamos conversando, cuando yo les hablo de derechos sociales, de derechos económicos, cuando les hablo del reconocimiento de los derechos culturales, de los derechos lingüísticos, nos estamos refiriendo a una protección especial que tiene el sistema jurídico internacional de derechos humanos y que ha hecho alguna distinción con respecto a otro tipo de derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas a nivel internacional. Y lo que voy a decir acá, en algunos puntos, claro, es mucho más determinante para los pueblos indígenas, pero también se aplica a nosotros en cómo nosotros consagramos en nuestra Constitución, por ejemplo, el derecho a la educación. En doctrina internacional de los derechos humanos se ha alcanzado un consenso en general con respecto a dos aspectos relativos a los derechos de los pueblos indígenas, y estos son estos, y los leo.
La necesidad de una garantía especial para los derechos y libertades fundamentales de aplicación general de estos derechos económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, y el reconocimiento y positivización de derechos colectivos específicos, y eso es específico de los pueblos indígenas. Nosotros también lo revisamos en la clase anterior y lo hemos conversado en clases anteriores con respecto a que, a diferencia del resto de la población, los pueblos originarios, las primeras naciones, ejercen naturalmente o deben reconocérsele estos ejercicios de carácter de derechos colectivos, que en un principio para la Organización Internacional de Derechos o el reconocimiento de derechos cuesta cuando se consideran esta entidad de carácter colectivo. Y esto es muy natural a los pueblos originarios, pueblos indígenas o primeras naciones. Y en general esta garantía especial de los derechos y libertades de aplicación general económicos, sociales, culturales. Desde una perspectiva de los derechos humanos es evidente que el sujeto de los derechos culturales, independiente de que estemos hablando de derechos colectivos, es el individuo, aunque esos derechos únicamente pueden disfrutarse plenamente para todas las personas y las comunidades de otros miembros del grupo. Es decir, si bien el ejercicio de este derecho se ve desde una entidad de carácter individual, el beneficio efectivo de ese ejercicio individual está en este ejercicio de carácter colectivo que realiza la comunidad, como por ejemplo el acceso que pueda tener una determinada comunidad al interior de Iquique, de Tarapacá, a la electricidad. Por ejemplo, en el caso de Colchán, que tienen acceso hace muy poquito a luz, ¿no? Lo que parece increíble pensándose que estamos en el año 2021, recién. Y en el caso de los derechos culturales también, en el caso del derecho al lenguaje, si nosotros pensamos en el ejercicio, y volviendo al ejemplo de Francisca Linconao, Elisa Loncón, y de los constituyentes de los escaños reservados, que son quienes están manifestando esto de manera pública, el ejercicio del reconocimiento que yo hago al lenguaje, que yo hago al idioma, la revalorización que yo hago a esto, porque en el caso del pueblo Licanantay o atacameño, el pueblo atacameño había perdido su idioma y lo vino a recuperar en este tiempo por el mismo trabajo del mismo pueblo Licanantay. Lo que viene a hacer este ejercicio, es decir, cuando yo reconozco el derecho al idioma aymara, el ejercicio que se hace de este derecho a hablar en aymara y a poder acceder a aprender este idioma de los miembros de esta comunidad, de este pueblo originario en particular, es un ejercicio de carácter individual, pero el disfrute de este derecho, este reconocimiento a idioma aymara, o al idioma mapuzungún, es un ejercicio o se disfruta de carácter colectivo, es decir, el hecho de poder hablar mapuzungún, de hablar aymara, de hablar quechua, si bien yo lo ejerzo de manera individual, se disfruta de forma colectiva, es decir, por parte de toda la colectividad y los miembros de este pueblo originario, y en el caso de quienes trabajamos con pueblos originarios, también conocerlo, poder en algún grado entenderlo y poder acceder a él. O que haya un intérprete, que era lo que desde el principio del proceso constituyente los escaños reservados solicitaban, no para recibir una interpretación, pero también se malentendió, de ellos tener a alguien que les traduciera al español, sino por lo contrario, ellos poder hablar en su idioma del pueblo originario en particular y que este fuera traducido al resto de los chilenos, para que nosotros tengamos acceso a conocer esto y reconocerlos como parte de nuestra identidad cultural nacional y reconocer lo que es un idioma cultural nacional, tanto como lo es el español, incluso mucho más en el aspecto que ya eran idiomas que se hablaban en este territorio nacional con anterioridad de la configuración del Estado chileno y con anterioridad al proceso de colonización. Ya, pero cuando nosotros hablamos, y probablemente ustedes lo vieron esto con el profesor de Derechos Humanos, cuando nosotros hablamos de estos derechos económicos, sociales, culturales, en general, de la población en general, y específicamente de los pueblos indígenas, la obligación que tienen los estados no es una obligación como en el caso de otro tipo de derechos humanos como la prohibición del genocidio, ¿no? Y la erradicación, sino que el ejercicio o la obligación como deben cumplir los diversos estados es de carácter progresivo. Es decir, en esto la comunidad internacional entiende que toma un poco más de tiempo el poder llegar al nivel esperado de derechos económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, y le permite que se haga de forma progresiva, es decir, con un poquito más de tiempo, que demore un poquito más, entendiendo de la disponibilidad de recursos que pueda tener este Estado. Ahora, y esto lo ha declarado la comunidad internacional en más de una ocasión,
un Estado no puede excusarse en la falta de recursos para no satisfacerlo. Es decir, porque puede ocurrir, una vez que uno dice que el ejercicio o la forma de cumplimiento de estos derechos es de carácter paulatino, progresivo, no significa que los Estados puedan dejarlo como en stand-by o en espera para siempre y no hacer ningún tipo de esfuerzo argumentando es que no tengo los recursos para poder cumplirlo. En esto ya ha habido varias declaraciones al respecto y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se indica, y dentro de la misma margen de la ONU, donde se ha dicho que no basta con argumentar que no se tienen los recursos para cumplir con estas exigencias. Y en el caso de Chile, que yo se los adelantaba hace un ratito, el sistema de las Naciones Unidas ha abordado directamente el tema en sus evaluaciones conjuntas y ha recomendado al Estado de Chile poner fin a la falta de reconocimiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, así como a la discriminación de la que son objeto. Esto ya ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas y en una evaluación conjunta que se hizo de Chile y de todos los estados latinoamericanos. Y esto se llama Sistema de Naciones Unidas, Evaluación Conjunta del País, Chile, y esto fue de agosto del año 2010, página 3, en un informe que se llama Common Country Assessment CCA. Entonces, para que sepan que esto ya es algo que nosotros ya hemos sido condenados y que desde un punto de vista, desde la comunidad internacional, ya se ve y se hace evidente estos niveles de discriminación y estas faltas de reconocimiento de derechos políticos, económicos, sociales, de los que son víctimas los pueblos originarios en Chile, y que originan, que es lo que postula y postula mucho también, el que se produzcan estas quiebres de sistema y estas situaciones conflictivas como las que se están dando dentro del marco del proceso constituyente, donde uno puede ver cómo existe un segmento que insiste en negar la identidad cultural de los pueblos originarios y que insiste en mantener que el discurso de unos pocos tenga que ser impuesto por la fuerza al resto, ¿no? Y que no existe este derecho a la diferencia, este derecho a ser distinto o tener un idioma distinto, es decir, no todos hablamos lo mismo. Y en esta línea, dentro de lo que es el marco del Convenio 169 de la OIT, de lo que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo que consagra en general el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, porque recordemos que cuando hablamos de derechos indígenas estamos hablando de derechos humanos, nos encontramos con lo que es específicamente cómo se consagra el derecho a la educación o cómo este derecho a la educación es fundamental para la supervivencia de los pueblos originarios y en general de todas las naciones, ¿no? El derecho a la educación, y esto se los voy a indicar expresamente, ha sido reconocido en distintos instrumentos internacionales. Probablemente ustedes cuando revisaron otros instrumentos internacionales, cuando tuvieron derecho internacional, lo vieron, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, el mismo Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, etcétera, entre otros. Consagran este derecho a la educación y estos aspectos generales a que nos referimos con respecto a este derecho. Aparte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce la importancia del derecho a la educación y en un primer párrafo de la observación general número 13 destacó el trascendental papel en el desarrollo de las sociedades que tiene la educación. Y sobre esta idea se indica que constituye un medio indispensable para salir de la pobreza, especialmente cuando se trata de colectivos vulnerables, dentro de los cuales se encuentran los pueblos indígenas. Nosotros nos hemos encontrado, hemos conversado también hasta este punto, que los pueblos originarios, y pueblos originarios en general y los miembros de los pueblos indígenas, han sufrido un nivel especial de discriminación por parte de los estados, de los que son parte, y fue tal el nivel de discriminación y tal nivel de afectación que se produjo a los pueblos indígenas, que los trabajadores de los pueblos indígenas eran los que se encontraban en las peores condiciones en cuanto a los derechos y a los derechos a los que podían acceder como trabajadores del mundo. Y es ahí cuando la Organización Internacional del Trabajo, viendo que aquellos trabajadores que se veían en una situación aún más afectada dentro de la realidad del trabajo, decidió crear el convenio 107, que viniera a regular específicamente derechos y garantías de los pueblos indígenas, y por eso lo hace la Organización Internacional del Trabajo,
y no lo vemos como un instrumento que haya salido desde otra instancia. Es por eso. Entonces ahí se hace evidente el nivel de discriminación y de afectación que se producía para los pueblos indígenas por parte del sistema en general. Es decir, no es una situación exclusiva del Estado chileno, pero el Estado chileno destaca en que al 2021 persiste en la misma posición que históricamente ha estado de no reconocimiento a los pueblos indígenas, de no reconocerles la Constitución, de reconocerles solo a nivel legal, y esa posición otros estados por lo menos lo han superado desde lo normativo, si bien todavía cometen algunos afectaciones de los derechos de los pueblos indígenas, a pesar de tener textos jurídicos que los consagran y los reconocen, pero nosotros ni siquiera tenemos eso. O sea, ni siquiera podemos nosotros argumentarlo desde el nivel constitucional. Entonces ahí es donde se da la discusión en esa posición dura de nuestro Estado de mantenerse en esta interpretación errada y que solo nos lleva eventualmente a inestabilidad social y eventual quiebre del sistema por insistir en no reconocer al otro. ¿A qué se refiere en general la comunidad internacional? ¿O por qué nos dice que es importante reconocer el derecho a la educación? Porque nos dice que el derecho a la educación es el medio por el cual yo le entrego las herramientas a la población en general y específicamente a poblaciones especialmente discriminadas, como pueblos indígenas, mujeres, donde les entrego herramientas suficientes para salir de la pobreza, para salir de la exclusión o salir de una situación afectada o mermada a través de estas herramientas que el Estado-Nación entrega a través de este acceso que yo tengo a este derecho a la educación. Por eso es que es tan importante, es porque es el medio mediante el cual yo puedo lograr el ejercicio y legitimación de una serie de derechos a través del derecho a la educación. Por eso es que es tan importante la educación, ¿no? La educación en general y la universitaria, para poder verlo como última etapa de este proceso, también reconocido por estos instrumentos de carácter internacional para la comunidad y la población en general, pero específicamente para las poblaciones que han sido históricamente oprimidas, históricamente discriminadas, históricamente excluidas, y entre ellas se encuentran los pueblos indígenas, los pueblos tribales, en el caso de los afrochilenos, y también las mujeres, porque nosotros pensamos en el caso de las mujeres, desde hace muy poco que las mujeres tenemos plenos derechos a acceder libremente a la educación, si lo vemos como efectivamente, yo diría como de los años 70, 80 en adelante, verdaderamente. Antes de eso, bastante más limitado, especialmente en Chile, entendiendo que la mujer casada en sociedad conyugal en los 80 se consideraba como una mujer que tenía sus capacidades limitadas, ¿no? Tenía una especie de incapacidad relativa. Estamos hablando de los 80, 1980, para que ustedes vean que lo que uno dice en realidad en lo normativo es efectivo. Y es así como la Organización Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en esta observación general número 13, que es muy interesante, la pueden leer donde quieran, porque se encuentra en red, sería interesante que alguna vez la pudieran leer, sobre todo en el proceso en que nos encontramos, el proceso constituyente, y cuando se habla de este derecho a la educación, me dice lo siguiente: la educación es un derecho humano intrínseco y es un medio indispensable para realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica, pues dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. Esto me dice esta observación general TSX del año 1999. O sea, desde ahí que se entiende la importancia del derecho a la educación y de no tener, como nosotros lo tenemos en nuestra Constitución, del reconocimiento de una libertad de la educación, lo que está bien, pero tener también un verdadero reconocimiento, un derecho a la educación, porque cuando lo vemos desde esa manera, y entendiendo la importancia de la educación para el crecimiento de las sociedades y de los diversos estados y naciones, me permite el logro de estos otros derechos humanos a través de este primer paso que doy, ¿no? Porque le entrego herramientas a las personas para poder salir de estas situaciones de discriminación, les entrego herramientas para poder salir de forma igualitaria, es decir, igual al resto,
de una situación compleja, estatal, de discriminación o de exclusión. Por lo tanto, me dice este texto, las políticas estatales que incidan en materia de este objetivo, lo que deben buscar es el reconocimiento y respeto del principio de la igualdad y la no discriminación. Y es por eso que uno va encontrando o viendo las nuevas directrices con respecto a cómo se ejerce el derecho a la educación en Chile y cómo cada vez se vuelve un concepto cada vez más inclusivo, cada vez menos discriminatorio, porque todavía no podemos decir que no es discriminatorio, porque busca esto, ¿no? Mejorar la sociedad, mejorarla de forma colectiva, a través del beneficio de cada individuo y cómo cada individuo a través de este acceso que tenga el derecho a la educación va a ir saliendo o teniendo o ejerciendo nuevos derechos humanos o existiendo que estos se exigen, ¿no? Que se le otorgue, perdón, o se le reconozca. Es así como el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas el igual disfrute y goce de los derechos de los que son titulares. Para Rodolfo Stabenheim, que yo se los he mencionado con anterioridad, que es un especialista en derechos de los pueblos indígenas, o era un especialista en derechos de los pueblos originarios, indica que en el informe anual del año 2005, presentado a la Comisión de Derechos Humanos, señaló, Rodolfo Stabenheim, que el derecho a la educación se revela clave para millones de indígenas en todo el mundo, no solo como un medio para salir de la exclusión y la discriminación que han sufrido históricamente, sino también para el disfrute, mantenimiento y respeto de las culturas, idiomas, tradiciones y conocimientos. Esto que dice Rodolfo Stabenheim, que lo decía en el 2005, se aplica a lo que nosotros estamos viendo en el proceso constituyente ahora, y en esta mirada muy intransigente de cuando algún constituyente o algún miembro de la población nacional habla otro idioma que no sea el español, y lo hace con una lengua que finalmente es su idioma originario, como el caso de Francisca Linconao, que habló en Mapuzungún, ¿no? Entonces, es absolutamente válido que uno pueda hacerlo, no es algo que transgreda el derecho del resto. El poder nosotros entenderlo tiene que ver con este derecho a la educación, el ejercicio de la tolerancia, conocer las idiomas que también forman parte de nuestra identidad y que nosotros hemos olvidado con el tiempo, y es así como muchas de las palabras que nosotros aplicamos en el día a día se derivan del quechua, se derivan del aymara, se derivan del mapuzungún, y no tenemos, porque hemos perdido este sentido de identidad nacional donde desconocemos estos idiomas que también son idiomas nacionales y que nosotros ocupamos dentro de nuestro manifestación del idioma español, que por demás en lo que es la construcción del idioma, yo no soy buena especialista, pero he conversado con personas que son lingüistas, me indican que el idioma, la generación del español, en general, todos los idiomas están en constante evolución y van incorporando diferentes manifestaciones e interpretaciones de otras lenguas, y es así como nosotros en el día a día, en el trabajo, ustedes trabajando, probablemente muchas veces ocupamos palabras en inglés, uno habla de meetings, y esto se valida o no se critica tanto como cuando nosotros queremos ocupar palabras en mapuzungún, por ejemplo, que yo empezara la clase saludando Mari Mari a ustedes, para que vean cómo, por qué o a qué se debe que una produzca una reacción más violenta y otra produzca una reacción que es como más aceptado. ¿A qué se debe eso? Y eso se da por este constante, o la forma en que nosotros tenemos reglamentado, o la forma en que hemos vivido hasta ahora, donde se ha castigado este principio de identidad indígena. Entonces, y que nosotros después olvidamos y somos parte de estos actos discriminatorios del Estado o de representantes del Estado, como en el caso de la constituyente en particular. Que por supuesto que no estoy hablando de Francisca Linconao, sino que estoy hablando de esta otra señora. Y el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas realizó un informe con el objeto de determinar las dificultades para la plena aplicación de este derecho de la educación a los pueblos indígenas. Y en él se destaca que la educación se considera a la vez un derecho humano intrínseco y un instrumento indispensable para lograr el disfrute de otros derechos humanos y libertades fundamentales. Vendría siendo la principal vía para que los pueblos marginados económica y socialmente puedan salir de la pobreza y conseguir los medios para participar plenamente de sus comunidades. Esto es cada vez más generalizada la opinión de que la educación nuevamente es una de las mejores inversiones que pueden hacer los estados en particular y beneficio para los individuos y las individuos que reciben esta educación, pero a la vez con un beneficio de carácter colectivo, porque sería de estos derechos que nosotros ejercemos de manera individual, pero que su disfrute se vuelve de carácter colectivo o se logra solo de manera colectiva.
Y se han reconocido 4 características fundamentales constitutivas de este derecho a la educación, y estas son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. En cuanto a la disponibilidad, me dice lo siguiente: deben haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado parte. Y esto también tiene que ver con que la disposición de colegios permita que no se cierren colegios y que en realidad nosotros lo que hagamos es abrir más instituciones educacionales y no cerremos, y permitamos el acceso de toda la sociedad o toda la comunidad a este derecho a la educación. En cuanto a la accesibilidad, las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado parte. Y esta accesibilidad aparte, como un derecho reconocido en derecho internacional, me habla de una no discriminación, me habla de una accesibilidad material y una accesibilidad económica. Y cuando habla de este principio de la no discriminación, que probablemente ustedes ya lo conocen, porque probablemente el principio de la no discriminación, el acceso a la educación, algo que ustedes a estas alturas de la carrera y por la participación política que muchos de ustedes tienen, ya la conocen, pero la educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos vulnerables, de hecho y de derecho, sin discriminación por ningún motivo prohibido. Y en cuanto a la accesibilidad material, la educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica, de acceso razonable, y por medio de tecnología moderna, que sería el caso que nosotros estamos viviendo ahora por el escenario COVID, es decir, que nosotros tengamos acceso a la educación a través de dispositivos digitales, ¿no? Y que se garantice por parte del Estado el que nosotros podamos acceder en el caso de que nuestra realidad no permita o no nos permita acceder de forma que, de hecho, en la realidad, y bueno, nosotros en Chile no nos destacamos por consagrar especialmente o reconocer este derecho a la educación, pero que ocurrió en muchos casos y que ocurre que personas que les costó mucho o que hasta el día de hoy tienen conflictos para poder asistir a las clases en línea porque viven en lugares que no tienen buena señal, que no se pueden, vi algunas imágenes aquí en el norte de Chile, que donde algunos puntos específicos donde había señal, o en el sur de Chile también, con toda la situación compleja que tienen esos estudiantes, y que tiene que ver con este principio de la accesibilidad material, ¿no? Y que no está consagrado ni reconocido oficialmente por nuestra legislación, y por tanto el Estado no se lo toma como una obligación, sino más bien que de reconocer esta libertad a la educación. Y la accesibilidad económica, la educación ha de estar al alcance de todos, y esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 de esta declaración respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior. Mientras que la primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados partes que se implementen gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita, pero recuerden que esta idea de esta implementación gradual de este derecho de carácter social, político, económico, no justifica que los estados mantengan a lo largo del tiempo el no reconocimiento de esta educación gratuita para todos en todos los niveles, ¿no? Sino que tienen que ir gradualmente llegando de forma progresiva a este principio final, entendiendo que el derecho a la educación es un derecho que al Estado también le importa o le beneficia que nosotros lo tengamos para que logremos el objetivo de ejercer los diversos derechos humanos que no están en nuestro alcance mientras no tengamos este derecho a la educación. Por lo menos este es un primer paso. En cuanto al requisito de la aceptabilidad, la forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables. Y aquí nos referimos, o a qué se refiere el derecho internacional o la comunidad internacional cuando me habla de la aceptabilidad. Por ejemplo, que sean pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad. Cuando hablamos de adecuados culturalmente, como por ejemplo en el caso acá en el norte de Chile y de nuestra misma universidad, la enseñanza de pedagogía intercultural. Ese sería un ejemplo de adecuado culturalmente. Y eso, dentro de todo, es una manifestación tardía de este principio, es decir, demoró un poquito, nuevamente por lo progresivo de este principio. Y la adaptabilidad, como último requisito, la educación ha de tener flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. Es decir, nuevamente puede ser un poco con respecto a este principio de la educación intercultural, y donde nosotros tenemos que reconocer que dentro de un mismo territorio nosotros nos encontramos ante manifestaciones culturales diversas, miembros de diversas culturas, y deben enseñarse respetando esa autonomía e identidad cultural propia de los diversos pueblos. Por dar un ejemplo
de ello que pudiera ser aplicado a nosotros. En el caso, hace años atrás, cuando se buscaba, en cuanto nosotros teníamos que jurar en la Corte Suprema para poder ser abogadas, se exige hasta el día de hoy para que uno pueda jurar, que uno vaya de carácter formal, vestido formalmente, sobre la pregunta si los miembros de pueblos originarios si pueden ir con su vestimenta típica, que es otra forma de entender la formalidad distinta de lo que nosotros entendemos como en este criterio objetivo de lo que es la formalidad, y que en la realidad hoy en día se entiende y en muchas ocasiones miembros de pueblos originarios han jurado ante la Corte Suprema con su vestimenta típica formal de su pueblo originario, como en el caso de nuestra universidad, la constituyente Isabela Mamán, que juró con su traje formal aymara, ¿no? Y así también otros miembros del caso del pueblo mapuche también juraron con su ropa formal del pueblo originario en particular. Pero en un principio se originó una discusión sobre si dentro del concepto de la formalidad se entendía esto. Y esto no ocurría si nosotros tenemos este principio de la adaptabilidad, donde nosotros no tenemos un concepto exclusivo de lo que constituye la formalidad, sino que también reconocemos la formalidad en otro tipo de manifestación cultural. Ya, esto es lo que vamos a ver hoy. Tenemos clases el día martes. Vamos a continuar estudiando estas diversas manifestaciones de estos derechos económicos, sociales y culturales en el Convenio 169, complementado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Originarios, y además lo voy a ir complementando con otros instrumentos internacionales que me hablan de estos diversos ejercicios de derechos humanos particulares. Así que nos vemos el martes, espero, porque entiendo que ya están en conversaciones, así que el martes nos veríamos y tenemos que, cuando nos veamos, ver cómo vamos a realizar la evaluación. Así que nos vemos, un gusto, espero verlo pronto. Hasta luego.